This call is now being recorded. Bueno, vamos a iniciar. Voy a compartir pantalla. Ok, hoy vamos a trabajar entonces con la tercera parte de la geometría del espacio que tiene que ver con las superficies cuádricas. En la primera clase hablamos de vectores, rectas y planos, que lo trabajamos también en el espacio en 3 dimensiones. En la clase anterior hablamos de las curvas y las cónicas, elipse, parábola, hipérbola, circunferencia. Hoy vamos a hablar de superficies cuádricas que ya son tridimensionales, tienen volumen y se relacionan mucho con las curvas y las cónicas que vimos en la segunda clase. En esta imagen, por ejemplo, tenemos una estructura que tiene forma de un hiperboloide de una hoja. Esa superficie la vamos a estudiar en la clase de hoy. Entonces, bueno, recuerden que en cualquier momento que deseen aclarar algo, pueden interrumpir, preguntar sin ningún problema. Ok, entonces, ¿qué son las cuádricas? Vamos a ver qué son las cuádricas. Se llaman cuádricas a los lugares geométricos de todos los puntos del espacio cuya ecuación es un polinomio de segundo grado en x, y z de la siguiente forma. Vean que aquí la x, la y y la z están elevadas al cuadrado. Son términos cuadráticos. Cuando tenemos esas 3 variables elevadas al cuadrado, o por lo menos 2 de ellas elevadas al cuadrado, estamos en la presencia de una superficie cuádrica. No se asusten porque nunca vamos a trabajar con una cuádrica con una ecuación tan completa. Nosotros vamos a trabajar más que todo que tienen estos 3 términos cuadráticos y también tienen los 3 términos lineales más un término independiente. No vamos a tener con ninguna que tenga ni xy, ni xz, ni z. Entonces las ecuaciones siempre van a tener los 3 términos cuadráticos, pueden tener los 3 términos lineales y pueden tener un término independiente igual a 0. Esta sería la ecuación general de cualquier cuádrica. Una vez que estudiemos todas aquellas que vamos a estudiar, entonces vamos a diferenciar cuando se trata de cada tipo de esas cuádricas. Se llaman trazas, y esta parte sí es importante entenderla bien, porque se llaman trazas. Permítanme un momento para darle acceso. Las trazas
son las intersecciones de la superficie con los planos. Nosotros tenemos una superficie cuádrica, sea un hiperboloide, un paraboloide, un elipsoide, una esfera, una superficie cónica. Un plano que atraviese una de esas superficies, la intersección se llaman trazas. No sé si recuerdan en la segunda clase cuando comenzamos a ver las cónicas, vimos que las cónicas se forman precisamente porque un plano intersecta una superficie cónica. Bueno, esa intersección que se forma entre los planos y la superficie es lo que se llaman las trazas. Y bueno, esto tiene una aplicación bastante importante, sobre todo en el diseño, porque las trazas van a ayudar a que nosotros escojamos de mejor manera los ejes con los cuales vamos a trabajar y poder calcular las áreas de esos planos que intersectan a la superficie cuádrica. Entonces, ¿cómo se calculan esas trazas? Ven aquí, tenemos una esfera, que es una superficie cuádrica, una de las que vamos a estudiar hoy, y hay un plano horizontal que la está intersectando. Esa figura que se forma bidimensional, donde la esfera intersecta el plano o el plano intersecta la esfera, es lo que se llama una traza. Bueno, en este caso esta traza tiene forma de elipse o puede tener también forma de circunferencia. Y eso es lo que vamos a tratar de estudiar hoy cuando calculemos cada una de las trazas. Fíjense cómo se calculan las trazas. Para hallar las trazas de una superficie cuádrica tenemos que saber cuál traza nos mandan a calcular. Puede ser que nos manden a calcular la traza sobre el plano XY. ¿Qué significa eso? Bueno, el plano XY, que es el que forma el eje X con el eje Y, ese plano, ¿qué traza se forma cuando ese plano intersecta a la cuádrica que estamos estudiando? O sea, nosotros nos van a dar la ecuación de la superficie cuádrica, la ecuación general, y nosotros, si nos mandan a calcular la traza sobre el plano XY, en esa ecuación de la cuádrica vamos a hacer Z igual 0. Colocamos donde haya Z 0 y nos va a quedar entonces una ecuación donde va a desaparecer la Z porque vale 0 y va a quedar una ecuación en X y en Y. Dependiendo de la ecuación que nos quede, nosotros vamos a decidir si la traza es una elipse, si la traza es una parábola, si la traza es una hipérbola, si la traza son dos rectas que se cruzan, si es un punto, si la traza es una recta o si simplemente no hay traza porque puede ser que no exista intersección. Entonces, por eso es importante aquí tener los contenidos o dominar los contenidos de la clase anterior, porque estas trazas precisamente van a ser esas curvas o pueden ser esas curvas que vimos en la clase pasada. De todas maneras, hoy las vamos a repasar. Si nos mandan a determinar la traza sobre el plano XZ, vamos a hacer Y igual 0 en la ecuación de la cuádrica. Sustituimos Y por 0, hacemos las operaciones necesarias, nos va a quedar entonces una ecuación con X y Z, y ahí vamos a ver si esa ecuación es una elipse, si es una hipérbola, si es una parábola, si es una circunferencia, o si se trata de otra cosa, o si simplemente no hay intersección, no existe la traza. Si es con la traza sobre el plano IZ, lo que vamos a hacer 0 es la X. En la ecuación de la cuádrica sustituimos donde haya X, ponemos 0, y entonces vemos qué ecuación nos queda. Entonces vean qué sencillo determinar cuál vamos a hacer igual 0, porque el que no aparezca, la letra que no aparezca en el plano es la que vamos a hacer igual 0. En el plano XY hacemos Z igual 0. En el plano XZ hacemos Y igual 0. Y en el plano YZ hacemos X igual 0. En la ecuación de la superficie cuádrica para ver qué ecuación nos queda cuando hacemos esta sustitución. Ya van a ver en los ejercicios cómo se realiza. Puede ser que nos manden a determinar la traza sobre un plano paralelo al plano XY. En este caso me tienen que dar un plano que va a ser de la forma Z igual K. Esta K puede ser cualquier valor menos 0. Puede ser Z igual 1, Z igual 20, Z igual menos 3, Z igual raíz cuadrada de 2. Cualquier valor real, menos 0. Porque si es 0, estamos con las trazas que vimos anteriormente. Entonces puede ser que nos manden a calcular la traza sobre el plano Z igual 2. Ese plano Z igual 2 es paralelo al plano XY. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? En la ecuación de la cuádrica, donde haya Z, vamos a colocar ese valor 2, que es el valor de K que me están dando en el ejercicio. Trabajamos con la ecuación de la cuádrica cuando sustituimos Z igual 2 y vemos qué ecuación nos queda. Si nos mandan a determinar la traza sobre un plano paralelo a XZ, nos tienen que dar la ecuación del plano, que sería una de la forma Y igual un número K.
Acuérdense que acá puede ser cualquier valor constante positivo o negativo. Entonces, simplemente si me dicen, hallar la traza de, que se forma con la superficie cuádrica y el plano I igual 3. Nosotros vamos en la superficie de la cuádrica sustituir I por 3 y vamos a ver qué nos queda, qué tipo de ecuación nos queda. Puede ser que nos manden a determinar la traza sobre un plano paralelo a IZ. En este caso me tienen que dar un plano que se dé la forma X igual K, y donde haya X vamos a sustituir ese valor de K que nos dan en el ejercicio. Y vemos entonces qué tipo de ecuación nos queda, qué tipo de cónica o qué tipo de ejemplo geométrico nos queda. Puede ser que nos manden a determinar cuál es la intersección de la cuádrica con el eje X. No es con el plano, sino solamente con el eje. Recuerden que el eje es una sola línea. Bueno, si es la intersección con el eje X, en la ecuación de la cuádrica vamos a hacer tanto Y como Z igual 0. Entonces nos va a quedar una ecuación en X y ahí vamos a ver si se trata de una recta, si se trata de un punto, si se trata de que no hay intersección. Ahí vamos a ver cómo nos queda la ecuación. Si es la intersección con el eje Y, lo que vamos a hacer 0 es la X y la Z. Sustituimos en la ecuación de la cuádrica X por 0, Z por 0. Vemos que nos va a quedar simplemente una ecuación donde la Y es la única variable y vemos ahí si nos queda un punto, nos queda una recta o nos queda otra situación. Si es la intersección con el eje Z, lo que vamos a hacer 0 en la ecuación es la X y la Y. La X y la Y se sustituyen por 0, nos queda una ecuación en Z y vamos a ver si nos queda una recta o nos queda un plano o nos queda un punto, dependiendo de lo que resulte en la ecuación. Vamos a ver entonces cómo se hace esto. Miren esto. Tenemos un ejercicio de la cátedra Blumenfeld, de la ex Blumenfeld, que ahora es Sorsolí. Dice, sea la superficie cuádrica 9x cuadrado más 4y cuadrado igual a 36z. Esto es una superficie cuádrica. Esta es la ecuación de la superficie cuádrica. Vean que tanto la x como la y están elevadas al cuadrado, la z no. Esto puede pasar, que una de las variables no esté elevada al cuadrado. Siempre o las tres están elevadas al cuadrado, o puede ser que dos estén elevadas al cuadrado y la otra sea una variable simple. Eso también sería una superficie cuádrica. Más adelante vamos a ver qué tipo de superficie cuádrica es. Dice, elegir la única opción que corresponde a la intersección de la misma con el plano z igual menos 1. Entonces dice, seleccione una. No existe intersección, es una parábola, es un elipse o es un punto. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a tomar la ecuación de la cuádrica, que la tenemos aquí, 9x cuadrado más 4y cuadrado igual a 36z, y donde haya z vamos a sustituir z por menos 1, porque es la intersección que me está mandando a buscar con ese plano z igual a menos 1. Entonces viene quedando así. Sustituimos z igual a menos 1, nos quedaría 9x cuadrado más 4y cuadrado igual a 36z, pero la z la estoy sustituyendo por menos 1. Multiplico 36 por menos 1, me queda 9x cuadrado más 4y cuadrado igual a menos 36. Esta es la ecuación que me está quedando cuando sustituyo la z por menos 1. Yo tengo que analizar qué es esto que está aquí. Si se trata de una elipse, si se trata de una circunferencia, si se trata de una parábola, si se trata de una hipérbola, si se trata de dos rectas que se cruzan de un punto, o puede ser que no haya intersección, que no existe intersección. Ahora fíjense, vamos a analizar esta expresión. Vean que el 9 está multiplicado por x al cuadrado. Recuerden que todo número elevado al cuadrado, sea positivo o sea negativo, siempre nos va a dar positivo. Por lo tanto, 9x cuadrado, independientemente del valor que yo coloque de x, siempre va a dar positivo. Lo mismo pasa con 4y cuadrado. Si yo sustituyo la y por cualquier valor positivo o cualquier valor negativo, al elevarlo al cuadrado me va a dar positivo. Y al multiplicarlo por 4, que es positivo, también me va a dar positivo. Y si yo sumo un número positivo con otro número positivo, siempre va a dar positivo. Entonces, esta expresión que tenemos aquí es una contradicción, porque no puede ser que un número positivo más otro número positivo me den un número negativo. O sea que aquí, como se presenta una contradicción, la conclusión es que no hay intersección. Esta expresión es absurda
porque la suma de 9x cuadrado más 4y cuadrado nunca puede resultar negativa. O sea, nunca vamos a hallar unos valores de x y de y que podamos sustituir aquí en esta ecuación que nos den menos 36. Por lo tanto, no hay solución, entonces no existe intersección y la respuesta correcta es la opción A. A ver, ¿hay alguna pregunta o alguna duda, alguna inquietud? Yo tengo una duda. En A caso ver, de que el resultado sea positivo, ¿cómo ajá, sabemos si es una parábola, elipse o un punto? O sea, ok, tenemos que fijarnos en la ecuación. exactamente. Ah, Acuérdate, Lucas, que vimos la clase pasada que en la circunferencia, tanto la x cuadrado como el y cuadrado tienen el mismo coeficiente y deben ser positivos. En este caso, vamos a suponer que es 9x cuadrado más 4y cuadrado igual a 36. No es negativo, sí. como tú me estás proponiendo. Entonces, ¿qué tenemos? Nosotros podemos dividir toda la ecuación entre 36 para que me quede x cuadrado sobre 4, que sería 36 entre 9, más y cuadrado sobre 9 igual a 1. Me está quedando x cuadrado sobre 4 más y cuadrado sobre 9 igual a 1. ¿Eso qué sería? ¿Una elipse, una hipérbola, una circunferencia o una parábola? Bueno, aquí tenemos que repasar entonces los conceptos que vimos la clase pasada. Claro. Sí, sí. En la parábola, perdón, en la elipse, los dos términos cuadráticos son positivos y no importa que sean diferentes, la A o la B. En la circunferencia, los dos términos cuadráticos son positivos, pero deben ser iguales, porque acuérdate que el radio es el mismo, tanto A y B. En la hipérbola, uno es positivo y el otro es negativo. Claro. Y en la parábola, uno está elevado al cuadrado y otro no está elevado al cuadrado. Entonces, no sería una parábola porque las dos variables están elevadas al cuadrado. No sería una hipérbola porque los dos términos serían positivos, los dos términos cuadráticos. No sería una circunferencia porque los valores de A y B que están dividiendo a la X y a la Y son diferentes. Entonces sería una elipse. Ok. ¿Está bien? Sí, sí. Esa sería Gracias. la forma de reconocer entonces qué tipo de curva es. En este caso no hay intersección porque la expresión me da absurda. Es una expresión absurda. Genial. Bueno, vamos a seguir entonces. Vamos a hablar ahora de las superficies cilíndricas, que es el primer grupo de superficies cuádricas que vamos a estudiar. Una superficie cilíndrica es una superficie formada por el conjunto de todas las rectas que cortan una curva plana dada y son paralelas a una recta fija que no está en el plano de la curva. Ya vamos a ver el dibujo para entender esta definición. La curva que, que cortan esas rectas se llama directriz y las rectas se llaman generatrices. Vean el dibujo. Vean que aquí tenemos una curva, esta curva que sería una parábola, y vean que hay unas rectas que cortan esa parábola y son paralelas todas esas rectas. Entonces, la curva que sirve de directriz, la recta y las rectas que se van poniendo, se van colocando paralelas unas con otras y van como formando como una cerca siguiendo el camino de la curva. Bueno, ese cuerpo que se forma ahí es una superficie cilíndrica. En este caso, como la curva que sirve de generatriz es una parábola, sería un cilindro parabólico. En cambio, en la de abajo tenemos una curva que es una elipse. Vean que es una elipse la curva que está sirviendo como directriz y las líneas que las rectas que están cortando esa curva y se están formando de manera paralela, entonces forman este cilindro que como la curva es una elipse, sería un cilindro elíptico. Si la curva fuera una hipérbola, sería un cilindro hiperbólico. Si la curva fuera una circunferencia, sería un cilindro circular, dependiendo de la curva que sirve de directriz. Vean que la curva va como dirigiendo el camino y las otras, las rectas se van levantando siguiendo el camino de la curva, unas paralelas con otras. Y así se forma entonces el cilindro. Entonces, hay cilindros parabólicos, como el de este caso, cilindros elípticos, cilindros hiperbólicos si fuera una hipérbola, o cilindros circulares si fuera una circunferencia. Esas son las superficies cilíndricas. Luego tenemos las superficies cónicas, que fue la que vimos en la clase pasada al principio, que cortaban los planos y se formaban las diferentes cónicas, que de ahí viene el nombre de cónicas.
Una superficie cónica son las generadas por una recta generatriz que se apoya sobre una curva llamada directriz y pasa por un punto fijo llamado vértice, no perteneciente al plano de la curva. En este caso también es una recta que genera la superficie y se apoya sobre una curva que se llama directriz. Vean cómo es. En este caso está la curva, que es la directriz, y tenemos la recta, que es generatriz. En las cilíndricas, vean que son rectas paralelas que se van formando, como si estuviera desarrollándose una cerca. En este caso es una sola recta que va a girar. Vean que este simbolito significa que gira, pero la recta gira siguiendo el camino de la curva, que en este caso es una elipse. Y entonces hay un punto fijo que no gira, sino que la recta va girando, pero hay un punto fijo que no gira, que es el vértice, y se forma entonces esa superficie cónica, que nosotros le llamamos normalmente un cono. Esto sería un cono. Entonces esta sería la superficie cónica, que si esta recta se extendiera hacia arriba, se formará otro cono también en la parte de arriba, que fue la superficie que vimos en la clase pasada al principio cuando desarrollamos cada una de las cónicas. Entonces en las superficies cilíndricas hay una curva que sirve de dirección y las rectas van generando paralelas formando el cilindro. En las superficies cónicas tenemos una curva también que sirve de dirección y hay una sola recta que gira alrededor de esa curva y se forma entonces el cono. Y en el vértice, en el punto donde está el vértice, ese punto permanece fijo, ese punto no gira. Así se forman las superficies cónicas. Luego tenemos las superficies regladas. Vamos a ver qué es una superficie reglada. Son aquellas generadas por rectas paralelas a una dirección dada variable que se desplaza sobre una curva llamada directriz. Vean que el concepto se parece mucho a la superficie cilíndrica, porque en la superficie cilíndrica tenemos rectas paralelas que tienen una dirección dada y que se desplazan siguiendo el camino de la directriz. Bueno, es porque las superficies cilíndricas son superficies regladas. Pero hay otras superficies que no son cilíndricas que también son regladas. Por ejemplo, tenemos las cilíndricas, como les dije, las cónicas son regladas. También son regladas el hiperboloide de una hoja y el paraboloide hiperbólico. Estas son las únicas superficies regladas. O sea que lo que yo les digo aquí es que si nos preguntan si una superficie es reglada o no, nosotros simplemente analizamos la ecuación de la cuádrica. Si es una superficie cilíndrica, si es una superficie cónica, si es un hiperboloide de una hoja y si es un paraboloide hiperbólico, la conclusión es que es una superficie reglada. Si es otra de las cuádricas que no está aquí, que no sea cilíndrica, ni cónica, ni hiperboloide de una hoja, ni paraboloide hiperbólico, por ejemplo, nosotros vamos a estudiar la esfera, vamos a estudiar el elipsoide, vamos a estudiar el hiperboloide de dos hojas, vamos a estudiar el paraboloide elíptico, ninguna de esas está aquí, simplemente la conclusión es que no es reglada. Entonces, ¿cómo sé yo que la superficie es reglada o no? Bueno, si está en esta listica. Ahora yo tengo que saber cómo es la ecuación de una superficie cilíndrica, cómo es la ecuación de una superficie cónica, cómo es la ecuación de un hiperboloide de una hoja, cómo es la ecuación de un paraboloide hiperbólico para poder determinar si es reglado o no. Y eso lo vamos a ver más adelante cuando estudiemos cada una de las cuádricas. Ahora, en las superficies regladas se cumple que o es reglada o no es reglada. Estas son regladas, siempre van a ser regladas. Una superficie cilíndrica siempre va a ser reglada independientemente que sea cilíndrico, cilindro hiperbólico, cilindro parabólico, cilindro elíptico, cilindro circular. Una superficie cónica siempre va a ser reglada. Un hiperboloide de una hoja siempre va a ser reglado y un paraboloide hiperbólico siempre va a ser reglado. Las otras nunca van a ser regladas. Simplemente lo que tenemos es que memorizar o tener a la mano esta listica, que son las que son superficies regladas. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Vean que tenemos una curva que sirve de directriz y se levantan rectas paralelas que van formando entonces esta cuádrica, que en este caso sería un cilindro parabólico, porque la curva que está sirviendo de directriz es una parábola. Esta sería una superficie reglada. Vamos con las de revolución. Una superficie de revolución son las engendradas por la rotación de una curva llamada generatriz que gira alrededor de una recta fija llamada eje de rotación contenida en el plano de la curva. Fíjense que en las superficies regladas
La curva sirve de directriz y las que generan la superficie reglada son las rectas que se van levantando paralelas. Aquí es lo contrario. Aquí rota una curva y la curva es la que genera la superficie que gira alrededor de una recta fija que se llama eje de rotación. Ese eje de rotación está contenido en el plano de la curva. Ya vamos a ver el dibujo para que vean la diferencia. Ahora, ¿cuáles son superficies de revolución? La esfera es una superficie de revolución. El elipsoide puede ser de revolución. Debe cumplir con esta condición que dos semiejes sean iguales. Vamos a ver después en las ecuaciones qué significa eso cuando un elipsoide tiene sus dos semiejes iguales. El hiperboloide de una hoja puede ser de revolución cuando tiene dos de sus semiejes iguales. El hiperboloide de dos hojas también puede ser de revolución cuando tiene dos semiejes iguales. Y el paraboloide elíptico también puede ser de revolución con semiejes, cuando tiene dos sus semiejes iguales. ¿Qué significa esto? Que en las regladas o son regladas o no son regladas. Las que están en la lista que les dé las regladas siempre van a ser regladas y las que no están nunca van a ser regladas. Con la superficie de revolución pasa diferente. En el caso de la esfera siempre va a ser de revolución. Una esfera es el único caso de la superficie cuádrica que siempre va a ser de revolución. Pero el elipsoide, el hiperboloide de una hoja, el hiperboloide de dos hojas y el paraboloide elíptico pueden ser de revolución siempre y cuando cumplan con estas condiciones que tengan dos de sus semiejes iguales. O sea que un elipsoide puede ser de revolución o no puede ser de revolución. Debe cumplir con una condición para que sea de revolución. Así pasa con el hiperboloide de una hoja, con el hiperboloide de dos hojas y con el paraboloide elíptico. Y cuando veamos cada una de las ecuaciones les voy a explicar entonces cuándo se cumple esto de que tengan dos semiejes iguales y por lo tanto se pueden catalogar como superficies de revolución. Aquí tenemos un ejemplo. En este caso tenemos una curva que es una parábola. Esta curva es la que va a generar la superficie de revolución. Y el eje X viene siendo el eje de revolución o el eje de rotación. Esa curva va a girar alrededor del eje X y vean lo que se forma aquí. Se forma esa superficie cuádrica que es un paraboloide elíptico. Entonces, esto es una superficie de revolución. Entonces, vean la diferencia de las regladas. La curva sirve de directriz y las rectas se van levantando paralelas y generan la superficie reglada. En cambio, la de revolución, la curva es la que genera porque rota alrededor de una recta que sirve como de rotación. Ahí están las diferencias. Ahora, una superficie puede ser que sea reglada y sea de revolución. Puede tener las dos condiciones, eso puede pasar. Una superficie puede ser que ni sea reglada ni sea de revolución. Simplemente es una superficie, ya. Puede ser que sea reglada o no sea de revolución, o puede ser que no sea reglada y sea de revolución. No es excluyente, no es que si es reglada es de revolución o si es de revolución es reglada, no. Eso depende del tipo de superficie que estamos analizando. Ok, entonces vamos a ir determinando, así como hicimos con las cónicas, vamos a ir viendo cada una de las cuádricas, vamos a conocer sus elementos, vamos a conocer sus ecuaciones, para entonces comenzar a reconocer, cuando veamos la ecuación general, si se trata de un elipsoide, de un hiperboloide, de un paraboloide y de todas las cuádricas que vamos a estudiar. ¿Cómo es el elipsoide? Mira, el elipsoide es de esta forma. Vean que se parece mucho a un elipse, pero es tridimensional. Por eso se llama elipsoide. Entonces, yo también les invito a hacer las analogías para ayudar también un poquito a memorizar. El elipsoide, la ecuación del elipsoide se va a parecer mucho a la ecuación de la elipse. Si ustedes recuerdan la segunda clase que vimos, la ecuación de la elipse es x cuadrado dividido a cuadrado más y cuadrado dividido b cuadrado igual 1. Los dos términos cuadráticos eran positivos y a y b eran diferentes. Se trataba de una elipse. Fíjense cómo es la del elipsoide. La ecuación canónica sería, si tiene el centro en el origen, que el centro coincide con el origen de coordenada, sería esta, mira. X cuadrado dividido a cuadrado más y cuadrado dividido b cuadrado más z cuadrado dividido c cuadrado igual 1. Vean la semejanza con la ecuación de la elipse. Los tres términos cuadráticos deben ser positivos.
La X, la Y y la Z deben estar elevadas al cuadrado. Y bueno, aquí está. A sería el eje que coincide con el eje X, B sería el eje que coincide con el eje Y C sería el eje que coincide con el eje Z. Entonces, cuando los tres términos cuadráticos sean positivos y eso sea igual a 1, estamos en la presencia de un elipsoide. Y A, B y C pueden ser diferentes, o pueden ser que dos sean iguales y uno sea diferente. Eso puede pasar. Ahora, si el centro no está en el origen, el centro es un punto HKL, o sea, está desplazado, el centro es un elipsoide desplazado que no está centrado en el origen, la ecuación simplemente a la X le vamos a restar H, a la Y le vamos a restar K, y a la Z le vamos a restar L, que serían las coordenadas del centro del elipsoide. O sea que cuando a mí me presento un elipsoide con esta ecuación, yo puedo deducir directamente cuál es el centro del elipsoide, determinando los valores de H, de K y de L. Por ejemplo, si dice X menos 2, H vale 2. Y más 3, K vale menos 3. Z, sale Z sobre al cuadrado, L vale 0. Dependiendo entonces de los valores que salen aquí restándose, determinamos las coordenadas del centro. Y recuerden que A, B y C son los valores de los semiejes, en este caso del semieje que es paralelo al eje X, del semieje que es paralelo al eje Y y del semieje que es paralelo al eje Z. Entonces, cuando nosotros veamos una ecuación de una cuádrica donde los tres términos cuadráticos son positivos y los tres coeficientes de esos términos son diferentes, o dos son iguales y uno es diferente, estamos en la presencia de un elipsoide. Ahora, nunca es reglado. El elipsoide no es una superficie reglada. Si a mí me preguntan, esta superficie es reglada y reconozco que se trata de un elipsoide, la superficie no es reglada porque nunca el elipsoide va a ser una superficie reglada. Nunca un elipsoide se va a formar con una curva que va a servir de dirección y van a levantarse rectas paralelas para formar el elipsoide. Nunca va a ser reglado. Pero puede ser de revolución. Puede ser que un elipsoide sea de revolución o no. ¿Cuándo va a ser de revolución? Bueno, mira, aquí están las condiciones. Cuando A sea igual a B, o cuando B sea igual a C, o cuando A sea igual a C. O sea, cuando dos de los términos cuadráticos, de los coeficientes de los términos cuadráticos, son iguales, entonces estamos en la presencia de un elipsoide de revolución. Pues si a mí me preguntan, me dan la ecuación de un elipsoide y me preguntan si es de revolución, yo tengo que ver que dos de sus coeficientes de los términos cuadráticos sean iguales. No me importa el otro cuánto valga, pero dos deben ser iguales y el otro debe ser diferente. Porque si los tres son iguales, ya se convierte en una esfera, que es el caso que vamos a ver más adelante. Entonces, dos iguales, uno diferente, los tres términos cuadráticos positivos, entonces podemos concluir que el elipsoide es un elipsoide de revolución. Si los tres términos cuadráticos son diferentes, entonces es un elipsoide común y corriente, no es de revolución. Ok, vamos a seguir entonces. Bueno, aquí tenemos la ecuación del elipsoide. Recuerden que aquí tenemos la ecuación. Vamos a ver qué trazas se pueden formar con el elipsoide. O sea, cuando los planos atraviesan una elipsoide, ¿qué trazas se pueden formar? Esto no nos lo tenemos que aprender, pero sí por lo menos tener una idea de que cuando determinemos las trazas de un elipsoide, cuáles son las posibles soluciones que pueden aparecer. Con los planos XY y Z y XZ, nos mandan allá las trazas de un elipsoide con estos planos. Acuérdense que el plano XY tengo que hacer Z igual 0. Si es con el plano YZ, hago X igual 0. Si es con el plano XZ, hago Y igual 0. Las trazas van a ser elipses o circunferencias. ¿Cómo voy a saber si son elipses o circunferencias? Bueno, sería una elipse si los dos términos cuadráticos, los coeficientes de los términos cuadráticos, me quedan diferentes. Si los coeficientes de los términos cuadráticos son iguales, sería una circunferencia. Esa es la manera de determinar las trazas. Pero con estos planos siempre van a ser elipses o circunferencias. Con planos paralelos a los planos XY, o sea, Z igual K, o YZ, X igual K, o XZ, Y igual K, se pueden dar tres casos. Puede ser que sea una elipse si el término de K dividido entre C cuadrado es menor que 1, porque nos va a dar positivo, entonces va a ser una elipse. Puede ser que sea un punto si al yo restar el 1 de la ecuación que aparece aquí, al yo pasar el término que me queda sustituyendo
1 menos ese valor me da 0, se trata entonces de un punto. O sea, la traza de ese elipsoide con ese plano sería un punto. Es cuando el plano pasa exactamente por los lados del elipsoide. Sería un plano tangente. Si cuando yo resto 1 menos ese valor que estoy pasando al otro lado para ver con qué me queda ahí, si me da menor que 0, me va a quedar negativo. Recuerden que este lado de la ecuación nunca puede ser negativo, por lo tanto no hay traza. Ahí no hay intersección, o sea, el plano no pasa ni cerca del elipsoide para hacer ninguna intersección. De todas maneras, en la práctica vamos a ver cómo esto se logra y ahí vamos a ver claramente cómo determinar si es un elipse, si es un punto o si no hay traza. Ok, bueno, vamos con la esfera, segunda superficie cuádrica. La esfera es un caso particular del elipsoide. Aquí está la esfera. Fíjense que el elipsoide tiene 3 ejes, A, B y C. En este caso la esfera también tiene esos ejes, pero esos ejes son iguales. A es igual a B y es igual a C, porque se mantiene esa distancia desde el centro a todos los puntos de la esfera, es una distancia constante que es el radio, parecido al de la circunferencia. Entonces, el elipsoide lo vamos a relacionar con el elipse, la esfera lo vamos a relacionar con la circunferencia. ¿Cuál es la ecuación entonces de una esfera? Ya sabemos que A es igual a B y es igual a C. Entonces, si tomamos la ecuación del elipsoide, la ecuación canónica va a quedar así. Si tuviera centro en el origen, sería x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual al radio al cuadrado. Esta sería la ecuación de una esfera que tiene centro en el origen. Vea que la x no está restada con ningún número, ni la y ni la z. Y este r al cuadrado sería el radio. O sea que si yo tengo x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual 25, quiere decir que el radio vale 5. Porque aquí en la ecuación vamos a tener el radio elevado al cuadrado. Si no tuviera centro en el origen, sino el centro está desplazado, es una esfera desplazada, me queda así. Le resto x, h a la x, k a la y y l a la z. Me queda x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado más z menos l al cuadrado igual al radio al cuadrado. Aquí estarían las coordenadas del centro y el valor del radio. Entonces, estas serían las ecuaciones de una esfera. La esfera no es reglada, nunca va a ser reglada, nunca, pero siempre va a ser una superficie de revolución. Siempre, en todos los casos, va a ser una superficie de revolución. La esfera tiene esa característica, nunca reglada y siempre va a ser una superficie de revolución. Ok, vamos a ver este ejemplo, ejercicio de la cátedra Solís. Considera la ecuación del plano beta 3x más 2y menos 5z igual 12. Indica en cada caso si la siguiente afirmación es verdadera o falsa, justificando algebraicamente tu afirmación. Me están diciendo que indique si esto es falso o es verdad. La superficie esférica x menos 4 al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual 4 tiene su centro en un punto del plano beta. Vean que aquí este ejercicio está uniendo contenidos del primer tema con contenidos de este tema, porque estamos hablando de un plano y lo está uniendo con una superficie cuádrica, en este caso con una superficie esférica. A ver, ¿quién me dice cuál es el centro de esta esfera? ¿Cuáles son las coordenadas del centro de la esfera? X y Z sería. Ajá, pero acuérdate que las coordenadas son números. ¿Quién está restando a la X? Sería 4, Ajá, 0 y 0. Sería. exacto. 4, 0 y 0, como dijo Gonzalo en el chat, ¿verdad? 4, 0 y 0. Ese es el centro de la esfera. Nosotros queremos determinar si ese centro está en este plano. ¿Ok? Bueno, vamos a ver entonces cómo sería. El centro de la esfera es el punto 4, 0, 0. Lo sacamos de la ecuación de la esfera. ¿Cuál sería el radio de esa esfera? En el caso de 2. En el caso de que me pregunten, el radio es 2. ¿Okay? Bueno, el centro de la esfera es el punto 4, 0, 0. Para saber si ese punto pertenece al plano beta, simplemente vamos a sustituir este punto 4, 0, 0 en el plano, en la ecuación del plano. O sea, donde haya x, ponemos 4, donde haya y,
ponemos 0. Donde haya z, ponemos 0. Si me da una igualdad, me da igual en ambos lados, el punto pertenece al plano. Si me dan valores diferentes, perdón, en ambos lados, el punto no pertenece al plano. Entonces, ahí está la ecuación del plano. Sustituimos 3 por 4, que es el valor de x del punto, más 2 por 0, que es el valor de y del punto, menos 5 por 0, que es el valor de z del punto, es igual a 12. Si yo saco la cuenta aquí, me queda 12 más 0 menos 0, y eso me da que 12 es igual a 12. Como me dio una igualdad, mi conclusión es que el centro de la esfera, ese punto 400, pertenece al plano beta. Y entonces es verdadera la afirmación. Cada vez que me digan si un punto pertenece a un plano, o a una recta, o a una esfera, o a una circunferencia, o a cualquier cónica, o a cualquier cuádrica, yo simplemente sustituyo ese punto en la ecuación del plano, de la recta, de la esfera, de la curva, y si me da una igualdad en ambos lados, entonces ese punto pertenece a esa cuádrica, o a esa cónica, o a ese plano, a esa recta. ¿Ok? Ahora, ¿hay alguno aquí que sea de la cátedra Blumenfeld, ex Blumenfeld? Todos son 2 pasos. Creo que necesitamos. Yo soy ex Blumenfeld. Fíjense bien que aquí, en este ejercicio, este es de la parte de desarrollo de uno de los exámenes que se hizo en el periodo anterior. En este caso yo le puse 5, pero en el ejercicio aparece 3x más 2y menos az. Al principio del examen dice la consigna que esos valores a, b y c que se van a utilizar en los ejercicios se sacan de los 3 últimos números del DNI. Entonces, si aparece 3x más 2y menos az, quiere decir que a va a ser el primero de los 3 últimos del DNI. Entonces, en este caso el mío es 5, por eso yo le puse 5. Entonces yo sustituyo el valor y trabajo con ese valor dependiendo de mi número de DNI. ¿Sí me expliqué bien lo que les dije? No sé si los enredé más bien. Sí, creo que sí. ¿Okay? Pero ¿cómo sabes que va a salir bien? Ya. ¿Cómo saben ellos? Bueno, en realidad no afecta a Ana Cecilia. Con cualquier valor va a dar lo mismo. Claro. Porque viste que tú multiplicas ese valor de z por 0. Entonces siempre te va a dar 0. En este caso, pues. Claro, claro. Entonces, al principio dice que los números A, B y C los vas a sacar de tu número de DNI. Entonces tú simplemente cuando hagas el ejercicio, ese A lo sustituyes por el valor de tu DNI, B por el valor de tu DNI, C. Eso sí, hay que sustituirlos por el valor que es, porque ellos después corrigen y verifican que tú utilizas el número que es. Ok. Bueno. Vamos a ver qué otro tenemos aquí. Miren este de la cátedra Sorsolí también. Dada la ecuación x cuadrado más 2x más y cuadrado menos 4y más z cuadrado menos 2z menos 3 igual 0, que corresponde a una superficie en R cubo o en R3, elige la única ecuación verdadera. La ecuación corresponde a una superficie esférica de radio R igual 3 y centro en menos 1, 2, 1. La ecuación corresponde a una superficie esférica con centro en C igual 1 menos 1, 3 y el punto P menos 1, 2, 1 le pertenece. La ecuación corresponde a una superficie esférica con centro en 1, 1, 3 y radio 3. La ecuación corresponde a una superficie esférica con radio 9 y el punto menos 1, 2, 1 le pertenece. Y la ecuación corresponde a una superficie esférica con centro en 1, 1, 3 y radio igual 9. Vean que la ecuación que tenemos sí es una esfera, porque x cuadrado, y cuadrado y z cuadrado son positivos y tienen el mismo coeficiente, en este caso 1. Ahí nosotros podemos deducir que se trata de una esfera. Ahora, cuando tiene 2x, 4y, z, tiene término independiente, entendemos que esa esfera no tiene centro en el origen. Tenemos que buscar cuál es ese centro. Bueno, la única manera de resolver esto es completando cuadrados. Y necesariamente tenemos que completar cuadrados. Vamos a recordar lo que vimos en la clase pasada de cómo se completan los cuadrados. Aquí está la ecuación, tal cual nos las dan. X cuadrado más 2x más y cuadrado menos 4y más z cuadrado menos 2z menos 3 igual 0. Vamos a ordenar de manera que, bueno, aquí está ordenada ya. Está el x cuadrado con la x, y cuadrado con la y, z cuadrado con la z.
debo asociarlos. En el caso de que no me aparezcan ordenados así, debo colocar las X juntas, las Y juntas y las Z juntas. Luego vamos a sumar. Dividimos el coeficiente del término en X, que es 2, lo dividimos entre 2, me dará 1. Quiere decir que después del 2X vamos a sumar ese resultado al cuadrado menos ese resultado al cuadrado. O sea, más 1 al cuadrado menos 1 al cuadrado. Lo mismo hacemos con el coeficiente de la Y. Como vale 4, la mitad de 4 es 2, voy a sumar 2 al cuadrado y voy a restar 2 al cuadrado. En el caso de la Z, el coeficiente de la Z vale 2, la mitad de 2 es 1, voy a sumar 1 al cuadrado y restar 1 al cuadrado. De esta forma, miren. X cuadrado más 2X, sumo la mitad de 2 al cuadrado menos ese mismo resultado al cuadrado. Más Y cuadrado menos 4Y, la mitad de 4 es 2, sumo 2 al cuadrado, resto 2 al cuadrado. Z cuadrado menos 2Z, la mitad de 2 es 1, sumo 1 al cuadrado, resto 1 al cuadrado menos 3, igual 0. Recuerden entonces que este primer trinomio, X cuadrado más 2X más 1 al cuadrado, yo lo puedo factorizar, coloco la X sin el cuadrado, el 1 sin el cuadrado, en el medio coloco el signo de este segundo término que sería más, encierro entre paréntesis y elevo al cuadrado. Y lo mismo voy a hacer con el trinomio de Y cuadrado menos 4Y más 2 al cuadrado y Z cuadrado menos 2Z más 1 al cuadrado. En el caso de la Y me va a quedar Y 2 con un menos Y menos 2 elevado al cuadrado. En el caso de la Z, Z 1, Z menos 1 elevado al cuadrado. Quedaría de esta forma. X más 1 elevado al cuadrado, que es la factorización de este trinomio cuadrado perfecto, menos 1 al cuadrado, que es 1, más la factorización del trinomio de Y, que quedaría Y menos 2 al cuadrado, menos 2 al cuadrado, que es 4, más la factorización de Z cuadrado menos 2Z más 1 al cuadrado, que es Z menos 1 al cuadrado, menos 1 al cuadrado, que es 1, menos 3, igual 0. Puedo entonces sumar menos 1 con menos 4, con menos 1, con menos 3. Eso me da 1 y 4, 5, 6, 9. Me da menos 9. Y ese menos 9 lo puedo pasar para el otro lado, positivo. Aquí está la ecuación de la esfera. He transformado la ecuación general en la ecuación canónica de la esfera. ¿Cuál es el centro de esta esfera entonces? 1 menos 2 menos 1. Ajá. Acuérdate que le cambies de signo, Lucas, porque en la ecuación se Así, resta. menos 1. Claro, menos 1, 2, 1 sería Ajá, menos 1, 2, 1. ¿Y cuál es el radio? 3 al cubo sería 9. Sería 3. Claro. Porque Ah, 3. aquí está el radio al cuadrado, que es 9. Ah, ok. Entonces el radio sería 3. Ok. Acuérdense que el centro siempre voy a cambiar de signo porque aquí aparecen restando en la ecuación canónica. Por lo tanto va a Sí, ser sí. menos 1, 2 y 1. Y el radio va a ser la raíz cuadrada del que queda de este lado, que en este caso sería raíz cuadrada de 9, 3. Entonces, centro en menos 1, 2, 1 y radio igual 3. Vamos a ver si tenemos alguna de las opciones. Radio igual 3, centro en menos 1, 2, 1. Sería la opción A, la correcta. Ahora, aquí aparece un punto, 1, menos 1, 2, 1, si pertenece o no a la superficie esférica. Vean que ese punto es el centro. Y recuerden que el centro no pertenece a la superficie esférica. El centro es el centro. Los que pertenecen a la esfera son los que están formando parte de la superficie. Por lo tanto, ese punto no pertenece a la superficie esférica. Entonces, la opción correcta es la opción A. ¿Ok? Esta sería la manera de resolver este ejercicio. Este sería un ejercicio de la parte de multiple choice, de la cátedra Blumenfeld. ¿Okay? Pero también puede salir en dos pasos, Lucas, este tipo de ejercicio. Ok. Ok, vamos a ver. ¿Qué más? Okay. Vamos a ver ahora el hiperboloide de una hoja. Vieron que el elipsoide se parece mucho al elipse. Esfera se parece mucho a la circunferencia. Ahora el hiperboloide pues se va a parecer a la hipérbola. Recuerden que la hipérbola, cuando vimos la clase, hay un término cuadrático que es positivo y hay un término cuadrático que es negativo. Bueno, aquí va a pasar algo parecido. Pero tenemos dos tipos de hiperboloides. Tenemos el de una hoja y tenemos el de dos hojas.
Este sería el hiperboloide de una hoja. Me recuerdan mucho las centrales nucleares que tienen este tipo de estructuras. Es de una hoja porque está formado por como una sola figura que forma una sola parte. Este sería un hiperboloide de una hoja. Vean que aquí está la forma de hipérbola. Aquí está el primer lado de la hipérbola y aquí está el segundo lado de la hipérbola. Por eso se llama hiperboloide. ¿Cuál sería la ecuación de un hiperboloide? Recuerde, como les decía, que en el hipérbola un término cuadrático es positivo y otro es negativo. ¿Qué va a pasar aquí? Bueno, como se trata de una figura tridimensional, añadimos la variable z. Miren cómo sería la ecuación de un hiperboloide de una hoja. Vean que dos términos cuadráticos son positivos y uno es negativo. Ahí está la diferencia con el elipsoide y la esfera. En el elipsoide y la esfera, los tres términos cuadráticos tienen que ser positivos. En este caso, dos son positivos y uno es negativo. Cuando dos sean positivos y uno es negativo y es igual a 1 del lado derecho, estamos en la presencia de un hiperboloide, que en este caso tiene centro en el origen, porque la X, ni la E, ni la Z están restadas por ningún número. Esta sería la ecuación de un hiperboloide de una hoja. Algunos textos o algunas teóricas lo representan así también, miren. Bueno, déjame decirles algo. El eje del hiperboloide corresponde a la variable cuyo coeficiente es negativo. O sea que sí, aquí vemos que el coeficiente negativo es el de z cuadrado porque tiene el menos. El eje de este hiperboloide es el eje z, que sería este ejemplo que está aquí, porque el eje z es el vertical. Puede ser que el que sea negativo sea el x, entonces va a ser menos x cuadrado dividido a cuadrado más y cuadrado dividido a cuadrado más z cuadrado dividido c cuadrado igual 1. Eso también es un hiperboloide, lo único que el eje va a ser el eje x. O puede ser que el eje y sea el negativo, o sea, x cuadrado dividido a cuadrado menos y cuadrado dividido a cuadrado más z cuadrado dividido a c cuadrado igual 1. Porque como el término en y es el negativo, el eje del hiperboloide es el eje y. O sea que lo que importa es que dos sean positivos y uno sea negativo, no importa cuál de ellos. Pero el negativo me va a indicar a mí cuál es el eje del hiperboloide. El eje es este, por el cual se va formando o va girando el hiperboloide. Si ese hiperboloide no tiene centro en el origen, sino que es un hiperboloide desplazado, pues simplemente le vamos a restar a la XH, a la IK y a la ZE. Y vean que es lo mismo, dos términos cuadráticos positivos y uno negativo. Entonces sería un hiperboloide de una hoja, pero con centro desplazado. Con centro desplazado. Y vean que la A va a ser la distancia desde el centro al eje X, B va a ser la distancia desde el centro al eje Y C va a ser la distancia desde el centro al eje Z. Eso van a ser lo que significan los semiejes A, B y C. Ahora, el hiperboloide de una hoja es una superficie reglada, además doblemente reglada. Siempre va a ser reglado. Dice doblemente porque se forma con curvas que van girando en dos sentidos, por eso es doblemente reglado. Y puede ser superficie de revolución. ¿Cuándo un hiperboloide de una hoja es de revolución? Cuando los semiejes positivos son iguales. Vean que tienen que ser los semiejes positivos. O sea que si la ecuación es de esta forma, como los semiejes positivos son A y B tienen que ser iguales. Si A y C fuesen iguales, no sería un hiperboloide de revolución, porque lo que tengo que ver es que los términos cuadráticos o los coeficientes de los términos cuadráticos positivos sean iguales. Entonces yo veo los dos positivos son iguales, entonces ese hiperboloide de una hoja es de revolución. Los dos términos cuadráticos positivos, sus coeficientes son diferentes, no es un hiperboloide de una hoja de revolución, simplemente es un hiperboloide de una hoja. Ok. Vamos a ver qué trazas se forman cuando planos atraviesan el hiperboloide. Bueno, si las trazas sobre el plano XY, en este caso, el hiperboloide de esta forma, o sea, el plano Z igual 0, se forman elipses. Porque fíjense, el plano lo va a cortar de manera horizontal. Entonces lo que se va a formar son elipses cuando el plano es sobre el plano XY. En cambio, con los otros planos, XZ igual 0, como lo cortan de esta forma vertical, las trazas son hipérbolas las que se forman. También con el plano X igual 0 se van a formar hipérbolas, porque tanto los planos XZ como el YZ
Van a ser planos verticales que van a cortar al hiperboloide y se van a formar entonces hipérbolas. ¿Qué pasa si el plano es paralelo al plano XY? Bueno, también va a ser un plano horizontal, por lo tanto también se van a formar unas elipses. Si los planos son paralelos a XZ o al plano YZ, entonces aquí pueden darse varias cosas, que se formen hipérbolas de esta forma. Puede ser que si K es igual a B, sean dos rectas que se cruzan, que eso es cuando el plano pasa exactamente por uno de los lados, dos rectas que se cortan, que serían estas las ecuaciones de las rectas que se cortan. Esto de verdad no hay que aprendérselo, esto simplemente se los digo para que ustedes sepan qué posibilidades hay, qué posibles trazas nos pueden dar en el caso que nos manden a determinar las trazas de un hiperboloide de una hoja. Por eso lo vamos a ver claramente cuando en el ejercicio nos den la ecuación de la cuádrica, nos digan qué plano es, sustituimos ese valor en la ecuación de la cuádrica y ahí vamos a ver claramente qué figura qué ecuación queda y de qué figura se trata. Fíjense este ejercicio de la cátedra de pasos. Este objeto que está aquí, una especie de unión de dos edificaciones, se puede representar con la siguiente superficie cuádrica. O sea, alguien tomó las dimensiones y dibujó la superficie cuádrica, aquí está, en un eje de coordenadas. Aquí utilizó GeoGebra, esto se hizo con GeoGebra 3D. Entonces aquí dice, las intersecciones de esta superficie con los planos y igual 3 y x igual 5 son, seleccione una, con el plano y igual 3 elipse y con el plano x igual 5 no existe. Con el plano y igual 3 circunferencia y con el plano x igual 5 hipérbola. Con el plano y igual 3 elipse y con el plano x igual 5 un par de rectas. Con el plano y igual 3 elipse y con el plano x igual 5 hipérbola, ninguna es correcta. Bueno, aquí no se ven muy bien los numeritos, pero vean que en el eje x es 4, el valor del semieje en x, que es 4. En el eje, este es el eje z, es 3. Y en el eje y es 5, aquí está. 5 es lo más que llega. Entonces, vamos a ver cómo se hace esto. Miren. El eje y es el vertical. Hay que tener cuidado porque normalmente se representa el eje Z de manera vertical, pero bueno, la persona que hizo esto invirtió la cosa y puso el eje Y vertical. Entonces, con el plano Y igual 3, vean que Y llega hasta 5. O sea, el plano Y igual 3 va a ser un plano que va a atravesar más o menos por aquí. Si el plano atraviesa de esta forma Y igual 3, entonces lo que se va a formar es una elipse. Porque el plano está cortando Y igual 3 más o menos está por aquí. Si paso un plano por ahí, lo que se va a formar, vean que es una elipse. Entonces, con el plano Y igual 3, se forma una elipse. Ahora, con el plano X igual 3, vean que X, en el lado X, llega hasta el 4. Aquí dice 4, lo que pasa es que no se ve casi. Si el valor de X igual 3 va a estar antes del 4, va a ser un plano de esta forma, miren. X igual 3. Vean que lo que se forma ahí es una hipérbola, porque el plano la atraviesa y se forma una hipérbola. Entonces, la traza con el plano XY, que es un plano vertical, sería una hipérbola. ¿Cuál es la respuesta entonces? Con el eje Y, con el plano Y igual 3, una elipse, con el plano X igual 3, una hipérbola. ¿Sería la opción correcta? La opción D. A es X igual 5, no X igual 3, aquí me confundí, es X igual 5, una hipérbola. Ok, ahí está la respuesta. Entonces vean que con una figura, con una estructura, se pueden determinar cuáles son las trazas. Vamos a ver este de la cátedra Sor Solís. Considera el hiperboloide de una hoja dado por la ecuación x cuadrado sobre 4, x cuadrado dividido 4 más y cuadrado dividido b cuadrado, menos z cuadrado dividido c cuadrado igual 1. Vean que si es un hiperboloide de una hoja porque tiene dos términos cuadráticos positivos y uno negativo. En este caso el eje del hiperboloide es el eje z porque el negativo es, el término negativo es el de z. Dice, elige valores de b y c de manera que la intersección de la superficie con cualquier plano paralelo al plano XY sea una circunferencia. Justifica tu respuesta
y escribe la ecuación de la cuádrica que se obtiene para los valores de B y C elegidos. Entonces, me están diciendo que elige estos valores de B y de C de manera que la intersección de la superficie con cualquier plano paralelo al plano XY, recuerden que los planos paralelos al XY son de la forma Z igual K, sea una circunferencia. Bueno, ¿cómo sería eso? Un plano paralelo al plano XY es de la forma Z igual K. Para que la intersección con un plano Z igual K sea una circunferencia, debe cumplirse lo siguiente. Que A y B deben ser iguales. ¿Por qué? Porque si yo sustituyo Z igual K, va a quedar aquí un valor dividido entre C. Lo paso para el otro lado y estos dos valores me van a quedar positivos. Y la única manera que sea una circunferencia es que este valor sea igual a este valor, o sea, A cuadrado sea igual a B cuadrado. Por lo tanto, B debe valer 2 para que me quede X cuadrado sobre 4 más Y cuadrado sobre 4 igual a 1 menos Z cuadrado sobre C cuadrado. Por lo tanto, B debe valer 2. C puede ser cualquier valor diferente de 0. Puede ser cualquier valor. ¿Por qué? Porque este término negativo, al yo sustituir Z por el valor del plano, que puede ser 1, 2, 3, cualquier valor de acá, al yo pasarlo para el otro lado me va a pasar positivo. Y al yo sumar 1 con un término positivo, esto siempre me va a dar positivo. Por lo tanto, C lo que importa es que sea diferente de 0. ¿Por qué no puede ser 0? Porque yo no puedo dividir entre 0. Acuérdense que la división entre 0 no existe. Entonces, ¿cómo me va a quedar la ecuación? Si elegimos C igual 1, que dice elige valores de B y C, bueno, yo elijo C igual 1. Puedo elegir C igual 2, C igual 4, cualquier valor. Me quedaría la ecuación de esta forma. X cuadrado sobre 4 más Y cuadrado sobre 4, porque B vale 2 y 2 al cuadrado vale 4, menos Z cuadrado sobre 1, que no se coloca porque 1 al cuadrado es 1, igual a 1. Y esta sería la ecuación del hiperboloide de una hoja con los valores de tal manera que la intersección de la superficie con cualquier plano paralelo al plano XY sea una circunferencia. Esta sería la ecuación que me están pidiendo. Yo pude haber puesto C igual 2, C igual 20, C igual 40, cualquier valor. Eso no importa, porque al fin y al cabo siempre me va a generar una circunferencia. Ahora, una pregunta. ¿Esta superficie será de revolución? Esta ecuación que tengo aquí al final será de revolución. Si me preguntan, dada la ecuación X cuadrado dividido 4 más Y cuadrado dividido 4 menos Z cuadrado igual 1, ¿es una superficie de revolución verdadero o falso? ¿Qué responderían ustedes? Sí, porque A y B son iguales. Exactamente, porque son los coeficientes de los términos cuadráticos positivos. Así es, Luca. Lo que tengo que ver es que los términos cuadráticos positivos tengan los mismos coeficientes. Y así puedo determinar que se trata de una superficie de revolución. Muy bien. Bien. Vamos a seguir entonces. Vamos con el hiperboloide de 2 hojas. Fíjense cómo es el hiperboloide de 2 hojas. Se llama de 2 hojas porque se forman dos figuras que son simétricas, pero se forman aparte. Vean que aquí tenemos la forma de una hipérbola y aquí también tenemos la otra parte del hipérbola. Este sería el hiperboloide de 2 hojas. ¿Cómo es la ecuación de un hiperboloide de 2 hojas? La ecuación canónica es de esta forma. Si tiene centro en el origen o vértice, que sería este punto que está aquí entre las dos figuras, entre la mitad de la distancia, sería así, mire, X cuadrado dividido A cuadrado más Y cuadrado dividido B cuadrado menos Z cuadrado dividido C cuadrado igual menos 1. Aquí está la diferencia con el hiperboloide de una hoja. En el hiperboloide de una hoja es igual a 1, en el de 2 hojas es igual a menos 1. Ahí está la diferencia entre un hiperboloide de una hoja y de 2 hojas. Algunos lo representan de esta forma, miren. Cambian todo de signo. El primero que es positivo pasa a negativo, el segundo positivo pasa a negativo, el negativo pasa a positivo y el 1 pasa a positivo. Cambia de signo toda la ecuación.
Entonces, si nos las dan de esta forma, vamos a reconocer que es un hiperboloide de dos hojas porque dos términos son negativos y uno es positivo y es igual a 1. Puede ser de la primera forma o de la segunda forma. A mí me gusta más trabajar con la primera porque con el -1 yo entiendo rápidamente que se trata de un hiperboloide de dos hojas. Entonces, si me la dan de esta forma, yo le puedo cambiar todos los signos para ver si me queda de la primera forma. Pero puedo trabajar con las dos sin ningún problema. El eje del hiperboloide, que sería el que pasa por el vértice, por el medio, corresponde a la variable cuyo coeficiente es negativo. En el caso de la primera forma, los dos primeros son positivos, el tercero es negativo z, el eje será el eje z. Si el que fuera negativo es el x menos x cuadrado dividido al cuadrado, el eje sería el eje x, el eje del hiperboloide, y si fuera el negativo el y cuadrado, el eje del hiperboloide sería el eje y. Si es con la segunda opción, el que fuera positivo sería el eje del hiperboloide. Si no tuviera centro o vértice en el origen, sino que fuera desplazado, simplemente le restamos h, k y l a la x, la y y la z. Pero vean que dos términos siguen siendo positivos, uno negativo y será igual a -1. No es una superficie arreglada. Nunca el hiperboloide de una hoja, de dos hojas, es una superficie arreglada. Pero puede ser de revolución. La única manera de reconocer que es de revolución sigue siendo el mismo criterio, que los dos semiejes positivos sean iguales. O sea que en este caso A y B tendrían que ser iguales para que sea un hiperboloide de dos hojas de revolución. Sus trazas con planos horizontales z igual k, que serían de esta forma, son elipses. Porque vean que si los planos cortan de esta forma, se forman elipses. Sobre planos verticales, serían de esta forma, serían hipérbolas. No hay traza en el plano coordenado si pasa por aquí, porque vean que no hay intersección. Aquí no se intersecta nada. No habría trazas en el plano coordenado. Ok, vamos a ver entonces este problema de la cartera Sol-Solí. Las ecuaciones que figuran a continuación corresponden a hiperboloides. Me están diciendo que todas son hiperboloides. Elige la única opción que corresponde a dos hiperboloides de dos hojas de eje Y. Todas son hiperboloides. Yo tengo que determinar si son de una hoja o de dos hojas y buscar la opción donde me aparezcan dos hiperboloides de dos hojas de eje Y. Entonces, mire, tengo 40x cuadrado más 2z cuadrado igual a 1 más y cuadrado, 5x cuadrado menos 2y cuadrado más 20 igual a menos 10z cuadrado, menos x cuadrado dividido 4 igual a 2 menos 5y cuadrado más z cuadrado dividido 2. Aquí se repite el mismo de la primera, 5x cuadrado menos 2y cuadrado más 20 igual menos 10z cuadrado. Aquí se repite el mismo también de la primera y se repite el mismo de la segunda, pero están combinados diferentes. Aquí se repite 5x cuadrado, aquí está otro, 4y cuadrado menos x cuadrado igual a menos 9z cuadrado menos 3, y aquí se repiten los que ya colocaron anteriormente. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vean que las ecuaciones están dadas de forma desordenada. Vamos a ordenarlas a ver cómo nos quedan. Recuerden entonces que en el hiperboloide de una hoja, dos términos positivos, uno negativo, igual a 1. En el hiperboloide de dos hojas, dos términos positivos, uno negativo, igual a -1. Y así vamos a reconocer si se trata de una hoja o de dos hojas. Vamos a ir trabajando con cada una. Miren. Vamos con la primera. 40x cuadrado más 2z cuadrado igual a 1 más y cuadrado. Este y cuadrado que está positivo pasa para el otro lado negativo. Me queda 40x cuadrado menos y cuadrado más 2z cuadrado igual a 1. ¿Ese será de una hoja o de dos hojas? ¿Qué dicen ustedes? Vean que tiene dos términos cuadráticos positivos y uno negativo. Y es igual a 1. De dos hojas. El de una hoja es igual a 1 y el de dos hojas es igual a -1, Lucas. El x cuadrado es positivo y el z cuadrado es positivo. Y el y cuadrado es negativo. Tiene dos términos cuadráticos positivos y uno negativo. Ah, sí. Y es igual a Sí, 1. acá lo acabo de ver si lo vi mal. Entonces es un hiperboloide de una hoja. ¿Y cuál sería el eje de ese hiperboloide?
¿El eje X, el eje Y o el eje Z? ¿Podrías repetir de vuelta, por favor? ¿Cuál es el eje de ese hiperboloide? ¿El eje X, el eje Y o el eje Z? Ana Cecilia, estás calladita hoy. ¿No sería el eje Y porque está negativo? Ajá, exacto. ¿Qué dijiste, Ana? Sí, estoy. No, mi cabeza no está funcionando, es perdón. Sí, aquí hay bastante información. Yo sé que este tema es bastante denso. No, ahora termino y repaso, porque Ajá, llego de trabajo y estoy tipo. me Puedo imagino, me pensar. imagino, me imagino. Bueno, mira, es un hiperboloide de una hoja porque es igual a 1 y es de eje Y porque el término cuadrático en Y es el negativo. O sea que este no sería de lo que me están pidiendo. Ya yo sé que la opción A y donde aparezca esa ecuación no es lo que me están pidiendo. Vamos con el segundo. 5x cuadrado menos 2y cuadrado más 20 igual a menos 10z cuadrado. Bueno, vamos a reordenar. Este menos 10z cuadrado lo paso para acá positivo y este 20 lo paso para acá negativo. Quedaría así. 5x cuadrado menos 2y cuadrado más el 10z cuadrado que pasé del lado derecho igual a menos 20. Como quiero que sea igual a 1 o a menos 1, divido toda la ecuación entre 20. ¿Ok? Para ver si me queda aquí 1 o menos 1. ¿Cómo me quedaría? X cuadrado dividido 4, que sería 20 entre 5, me queda 4 dividiendo, menos X cuadrado y cuadrado dividido 10, que 20 entre 2 me daría 10, más Z cuadrado dividido 2, que 20 entre 10 me daría 2, igual menos 20 entre 20 me da menos 1. Entonces, este sería de una hoja o de dos hojas. De 2 por el De menos dos 1. hojas, de dos hojas, y sería de eje Y, porque sigue siendo negativo el término en Y, el término cuadrático en Y. Este sí cumple. O sea que donde esté ese puede ser que sea la opción correcta. Vamos con el otro. Menos x cuadrado dividido 4 igual a 2 menos 5 y cuadrado más z cuadrado dividido 2. Vamos a pasar tanto el y cuadrado, el menos 5 y cuadrado lo pasamos para el otro lado y el z cuadrado dividido 2 lo pasamos para el otro lado cambiándolo de signo. Me quedaría menos x cuadrado dividido 4 más 5y cuadrado que lo pasé del lado derecho menos z cuadrado dividido 2 igual a 2. Como quiero que me aparezca aquí o 1 o menos 1, divido entre 2. Quedaría así. Bueno, aquí lo cambié de signo, miren. Cambié de signo. Positivo, negativo, positivo, negativo. Divido entre 2. X cuadrado dividido 8 menos 5y cuadrado dividido 2 más z cuadrado dividido 4 igual a menos 1. ¿Sería de una hoja o de dos hojas? De 2 hojas. De dos hojas. De eje Y porque sigue siendo la Y el término negativo. Vamos a analizar de todas maneras los otros. Ya tenemos los dos que son de dos hojas. Vamos a ver si nos aparece otro. Tenemos 4y cuadrado menos x cuadrado igual a menos 9z cuadrado menos 3. Vamos a agrupar. Pasamos ese menos 9z cuadrado para el otro lado positivo. Me queda menos x cuadrado más 4y cuadrado más 9z cuadrado igual a menos 3. Divido entre 3. Me queda menos x cuadrado dividido 3 más 4y cuadrado dividido 3 más z cuadrado dividido 3 igual a menos 1. ¿Esto sería de dos hojas o de una hoja? De 2 hojas también si tiene el menos 1, supongo. Exacto. Pero ¿es de eje Y? No, en eje X. Es de eje X. A mí me están pidiendo que elija la única opción que corresponde a dos hiperboloides, dos hojas de eje Y. Entonces sería este, el 5x cuadrado menos 2y cuadrado más 20 igual menos 10z cuadrado, y el menos x cuadrado dividido 4 igual 2 menos 5 cuadrado más z cuadrado dividido 2. Por lo tanto, la opción correcta es la opción B, donde me aparecen esos dos que resultaron ser hiperboloides de dos hojas de eje. ¿Okay? Esta sería la manera entonces de resolver este ejercicio. Bueno, vamos ahora con los paraboloides. Elipsoide relacionado con elipse
esfera relacionado con circunferencia, hiperboloide relacionado con hipérbola, bueno, paraboloide elíptico relacionado con parábola y con elipse. Que después vamos a ver el paraboloide hiperbólico que relaciona parábola con hipérbola. Ok, este es un paraboloide elíptico. Vean que tiene la forma de la parábola, pero aquí tiene forma de elipse. Por eso se llama paraboloide elíptico. La ecuación del paraboloide elíptico, miren cómo es. Si tiene el vértice, acuérdense que el vértice es el punto más bajo del paraboloide, o el punto más alto, o el punto más hacia la derecha, o el punto más hacia la izquierda, así como en las parábolas, sería esta la fórmula. X cuadrado dividido A cuadrado más Y cuadrado dividido B cuadrado es igual a CZ. ¿Qué ven diferentes ustedes aquí a las ecuaciones anteriores? Que CZ están igualados. Y la Z no está elevada al cuadrado. Claro. Entonces, ¿se acuerdan que en la parábola, cuando vimos la parábola, si la X estaba elevada al cuadrado, la Y no estaba elevada al cuadrado? O si la Y estaba elevada al cuadrado, la X no estaba elevada al cuadrado. Bueno, así pasa aquí con el paraboloide. Dos términos, dos variables estarán elevadas al cuadrado y la tercera no estará elevada al cuadrado, será una variable simple. Ahora, no necesariamente la Z es la que tiene que estar elevada simple. Puede ser que sea X cuadrado Z cuadrado y aquí quede la Y. Puede ser que sea Y cuadrado Z cuadrado y que quede la X. Eso lo que va a cambiar es la forma del paraboloide. Entonces, si vemos una ecuación donde dos términos son cuadráticos y un tercero no lo es, estamos en la presencia de un paraboloide. El eje del paraboloide corresponde a la variable elevada a la primera potencia. O sea que en este caso, como la Z está elevada a la 1, el eje va a ser el eje Z, este ejemplo que está aquí. Si fuera la X la que está elevada a la 1, va a ser un paraboloide como acostado, como horizontal, viendo hacia la derecha. Si fuera el eje Y, va a ser como un paraboloide viendo hacia la izquierda. ¿Okay? Eso va a depender del eje que esté, de la variable que esté elevada a la 1. Ahora, vean que los dos términos cuadráticos están positivos. X cuadrado positivo y cuadrado positivo. Por eso es un paraboloide elíptico. Porque recuerden que el elipse, los dos términos cuadráticos son positivos. Entonces, paraboloide porque una de las variables está elevada a la 1. Elíptico porque los dos términos cuadráticos son positivos. Esa es la manera de reconocer un paraboloide elíptico. Si el vértice no estuviera en el centro, sino que estuviera desplazado, simplemente le vamos a restar tanto a la X como a la Y como a la Z, HKL. Va a quedar X menos H cuadrado dividido A cuadrado, más Y menos K al cuadrado dividido B cuadrado igual a C por Z menos B. Este sería el que tiene vértice desplazado. Bueno, el paraboloide no es una superficie reglada, nunca es reglado, pero puede ser una superficie de revolución. ¿Qué condición debe cumplirse para que sea superficie de revolución? Que A y B, que en este caso son los semiejes cuadráticos, sean iguales. No me importa C, porque C no está elevado al cuadrado. Pero en este caso, A y B, o los términos cuadráticos, los coeficientes de los términos cuadráticos, tienen que ser iguales. Si eso sucede, entonces el paraboloide elíptico es de revolución. Las trazas con los planos X, Y e YZ son puntos. ¿Por qué? Porque si pasa por aquí el plano, vean que la única traza va a ser el vértice. Si pasan por aquí el plano, sea de esta forma o sea de esta forma. Para planos paralelos al plano XY, Z igual K, que serían que lo atraviesen así de manera horizontal, se van a formar elipses. Y si los planos son paralelos a XZ o a YZ, que serían planos verticales, lo que se van a formar son parábolas. Y lo que vamos a tener son parábolas. Entonces, aquí las trazas posibles son puntos, elipses y parábolas. Nunca se van a formar ni circunferencias ni hipérbolas. Solamente elipses, parábolas y puntos. Ok, fíjense este ejemplo de la cátedra de paso. Una posible ecuación de la siguiente superficie cuádrica es z cuadrado dividido 16 más x cuadrado dividido 49 igual y, x cuadrado dividido 16 más y cuadrado dividido 49 igual z, x cuadrado dividido 4 más y cuadrado dividido 7 igual z, y cuadrado dividido 16 más z cuadrado dividido 49 igual x. Vean que es un paraboloide elíptico.
¿Cuál es el eje de este paraboloide? El eje Z. Por lo tanto, el que debe estar, la variable que no está elevada al cuadrado debe ser la Z. En este caso, la A no es porque la Z está elevada al cuadrado y la D tampoco es porque la Z está elevada al cuadrado. Ahora fíjense que en el eje X, el semieje del eje X es 4 y el semieje del eje Y es 7. Entonces, ¿cuál creen ustedes que sería la respuesta correcta? ¿La B o la C? La C. Ajá, pero acuérdate, Lucas, que A y B van elevados al cuadrado en la ecuación. En este caso, A vale 4 y B vale 7. ¿Dijiste algo, Lucas? No. Ajá. A vale 4, pero acuérdate que en la ecuación va A al cuadrado. 4 al cuadrado sería 16. Por lo tanto, es X cuadrado Claro. dividido 16. B vale 7, pero 7 elevado al cuadrado sería Y cuadrado dividido por 29. Por lo tanto, la ecuación es la opción B. Es un paraboloide con vértice en el origen, cuya ecuación es de esta forma, porque el eje es Z. Y entonces, Claro, o A es sea, 4. cuando el eje es Z, entonces no tiene que estar al cuadrado. ¿O tiene que estar al La cuadrado? Z no. La Z no. O sea, el eje no tiene que estar al Porque, cuadrado. ajá, no. Porque acuérdate que es un paraboloide, dos de las variables están elevadas al cuadrado y lo otro es una variable simple. Y esa variable simple va a ser el eje del paraboloide. En este caso es el eje Z. Por lo tanto, la Z va a quedar de este lado. Ahora, A vale 4 porque en el eje X, aquí me dice que llega hasta 4. B vale 7 porque en el eje Y llega hasta 7. Y C vale 1 porque en el eje Z llega hasta 1. Entonces voy a sustituir A por 4, B por 7 y C por 1. Entonces, ¿qué va a quedar? X cuadrado de 4 al cuadrado que es 16, más el cuadrado de 7 al cuadrado que es 49, igual a 1 por Z, que sería Z. Por lo tanto, la opción correcta es la opción. ¿Está bien? Genial. Sí. Ok. Vamos a ver otro. Dice, reconocer la siguiente, este es otro de la cátedra de paso. Reconocer la siguiente superficie cuádrica. 4x dividido 9 menos 24y cuadrado dividido 4 igual a 6z cuadrado. Hallar sus trazas con los planos coordenados y sus intersecciones con los ejes coordenados. ¿Cómo demuestra que dicha superficie es de revolución o bien es reglada? Fíjense que tenemos un paraboloide, porque tenemos dos términos cuadráticos, y cuadrado, z cuadrado, y un término simple que es en x. Esto es un paraboloide, porque dos están elevados al cuadrado y uno no. El eje del paraboloide va a ser el eje x porque es la variable que está elevada a la 1. Pero tenemos que ordenarlo. Vamos a ordenar esa ecuación porque está desordenada. Vamos a reordenarla. Queda menos 24y cuadrado dividido 4. El 6z cuadrado lo paso para acá para que me queden los dos términos cuadráticos del lado izquierdo. Y paso el término simple, que es 4x dividido 9, lo paso negativo. Me queda menos 4x dividido 9. Vamos a cambiar todo de signo para que todo me quede positivo, porque todo está en negativo, los paso todo a negativo, a positivo. Me queda 24y cuadrado dividido 4 más 6z cuadrado igual a 4x dividido 9. Aquí puedo dividir 24 entre 4, que me da 6. Me queda entonces 6y cuadrado más 6z cuadrado es igual a 4x dividido 9. Aquí lo que hice fue dividir entre 6, para que me quedara y cuadrado más z cuadrado igual a 2 dividido 27 x. O sea, aquí dividí 4 novenos entre 6 y me dio 2 sobre 27. Vean que sí se trata de un paraboloide elíptico porque tiene dos términos cuadráticos y uno simple, y los dos términos cuadráticos son positivos. Cuando los dos términos cuadráticos son positivos, se trata de un paraboloide elíptico. Si uno fuera positivo y otro negativo, es el hiperbólico, que lo vamos a ver a continuación. Ahora ya tenemos la ecuación ordenada. Vamos a hallar sus trazas con los planos coordenados y sus intersecciones con los ejes coordenados. Bueno, es un paraboloide elíptico, ya les dije, ¿verdad? Si quiero hallar las trazas con los planos coordenados, son tres planos, XY, YZ y XZ.
Con el plano XY, acuérdense que hacemos Z igual 0. Vamos a tomar la ecuación del paraboloide y donde haya Z ponemos 0. Queda y cuadrado más 0 al cuadrado, que es el valor de Z, igual a 2 dividido 27 por X. Esto me da 0, me queda que y cuadrado es igual a 2 sobre 27X. ¿Qué sería esto? Vean que tenemos una curva donde la y está elevada al cuadrado y la X es simple. Si lo relacionamos con la clase que vimos anteriormente, esto sería una parábola, porque la y está elevada al cuadrado y la X no. Entonces esto es una parábola. En la traza con el plano XY es una parábola. Vamos con el plano YZ. Vamos a hacer X igual 0. Quedaría y cuadrado más z cuadrado es igual a 2 dividido 27 por 0, porque estamos sustituyendo X por 0. 2 dividido 27 por 0 me da 0, me queda y cuadrado más z cuadrado igual 0. ¿Qué creen ustedes que sería esto? Miren, y cuadrado más z cuadrado igual 0. No es una parábola porque tiene dos términos cuadráticos, no como aquí que me dio uno cuadrático y el otro no. Lancen una respuesta a ver. Derecho a equivocarse. Ahí Gonzalo dijo que es un punto. Es un punto, claro. Ah, no vi, perdón, Gonzalo, no vi el chat. No estoy pendiente del chat. Es que no me avisa. Es un punto, claro. Es un punto. ¿Por qué es un punto? Porque la única manera que yo sume un número elevado al cuadrado más otro número elevado al cuadrado y me dé 0 es que los dos valgan 0. Nunca uno, fíjate que estos dos valores siempre me van a dar positivos. Por lo tanto, si aquí pongo 1 y aquí pongo 2, me va a dar, nunca me va a dar 0. La única manera es que y valga 0 y z valga 0. O sea que la intersección es un punto y el punto es el origen, que es el vértice de la parábola. Sería un punto. Vamos con la traza con el plano XZ. Vamos a hacer y igual 0. Donde hay y ponemos 0. 0 al cuadrado más z al cuadrado igual a 2 sobre 27x. Me queda z al cuadrado igual a 2 dividido 27 por x. Bueno, ya sabemos que esto es una parábola porque tenemos un término cuadrático y uno que no es cuadrático. Ahí está. Ya conseguimos las trazas con los tres planos. Vamos a hallar ahora las intersecciones con los ejes coordenados. Bueno, acuérdense que con los ejes coordenados, si es con el eje X, hacemos y igual 0 y z igual 0. Entonces me va a quedar 0 al cuadrado más 0 al cuadrado igual a 2 dividido 27x. 0 al cuadrado más 0 al cuadrado da 0, que es igual a 2 dividido 27x. Aquí la x me da 0, por lo tanto, si la y vale 0, la z vale 0 y la x vale 0, la intersección con los ejes coordenados es el punto 0, 0, 0. Con el eje y, sustituyo x y z por 0. Me queda y cuadrado más 0 al cuadrado igual a 2 dividido 27 por 0. Esto es 0, esto es 0, me queda y cuadrado igual 0. La y vale 0, otra vez la intersección con el eje coordenado va a ser el eje y. Y con el eje z va a pasar lo mismo. 0 al cuadrado más z al cuadrado igual a 2 dividido 27 por 0. Z al cuadrado igual 0, z vale 0, sería el punto 0, 0, 0. Quiere decir que la única intersección que tiene este paraboloide elíptico con los ejes coordenados es el origen, el punto 0, 0, 0. Nos faltará responder cómo demuestra que dicha superficie es de revolución o bien es reglada. Bueno, recuerden que un paraboloide elíptico puede ser de revolución cuando los coeficientes de los términos cuadráticos son iguales. Bueno, vimos que la ecuación es así, mire, y cuadrado más z cuadrado igual 2 dividido 27x. Vean que los coeficientes de los términos cuadráticos son iguales, 1 y 1. Por lo tanto, si es un paraboloide de revolución. Es una superficie de revolución. Ahora, ¿es reglado? No. Nunca el paraboloide elíptico es una superficie reglada. No es una superficie reglada porque no está en la lista de las superficies regladas. Y ahí está entonces la resolución del ejercicio.
Perdón, ahí dice en la consigna cómo demuestra que dicha superficie es de revolución, o sea, ¿se refiere a la superficie que obtuvimos al hacer todos esos ejercicios o es la superficie que da No. en la consigna? Recuerda que la superficie es la superficie cuádrica. Ah, En este ok, caso el paraboloide. ¿Ok? Superficie ok, tridimensional, Lucas. ¿Ok? ok. Ajá. Bien. Vamos con el paraboloide hiperbólico. Este es el último, creo. Miren cómo es el paraboloide hiperbólico. Vean que aquí está como una parábola y a los lados está como una, perdón, aquí está como una hipérbola y a los lados está como una parábola. Este es el paraboloide hiperbólico. ¿Cuál sería la ecuación de un paraboloide hiperbólico? Bueno, recordemos que el paraboloide, por ser paraboloide, tiene dos variables cuadráticas y una que no va a ser simple, una que va a ser simple. Y recuerden que en la hipérbola, uno de los términos cuadráticos es positivo y el otro es negativo. Entonces miren cómo queda la ecuación. Si tiene centro en el origen o vértice en el origen, vean, y cuadrado dividido b cuadrado menos x cuadrado dividido a cuadrado igual a z dividido c. Vean que tiene dos términos cuadráticos, uno es positivo, el otro negativo, por eso es hiperbólico. Y vean que tiene un término simple que está dividido por c, que es el semieje en ese caso. Este sería la ecuación de un paraboloide hiperbólico. Vean la diferencia con el elíptico. En el elíptico, los dos términos cuadráticos eran positivos. En cambio aquí, uno es positivo y el otro es negativo. Esa es la manera de diferenciar un paraboloide hiperbólico de un paraboloide elíptico. El eje del paraboloide corresponde a la variable elevada a la primera potencia. En este caso, el eje por donde va a pasar la recta por donde va a pasar por el vértice del paraboloide va a ser z, porque z está elevada a la primera potencia. Si ese centro estuviera en HKL, fuera un paraboloide hiperbólico desplazado, simplemente le resto a la IK, a la XH y a la ZL y quedaría entonces así la ecuación del paraboloide hiperbólico. El paraboloide hiperbólico es una superficie reglada, siempre, es más, es doblemente reglada. Nunca puede ser de revolución. ¿Por qué? Porque vean que no tiene dos términos cuadráticos positivos, entonces no puedo comparar si esos términos cuadráticos son iguales, por lo tanto nunca puede ser una superficie de revolución. Las trazas que puede formar, si son planos horizontales, si lo atravieso con planos horizontales, se forman dos hipérbolas o dos rectas. Hipérbolas o dos rectas. Si fueran verticales, se forman parábolas que abren hacia abajo, mientras que si fueran planos verticales de la forma de x igual k, serían parábolas que abren hacia arriba. Porque siempre con planos verticales se van a formar parábolas. O sea, aquí tenemos o hipérbolas o parábolas. A diferencia del paraboloide elíptico, que son o elipses o parábolas. Bueno, también tenemos el cono circular recto y el cono elíptico. Les había dicho que era el último, pero me olvidé de este. Este es el cono circular recto. Miren cómo es la ecuación. Si tiene el vértice o el centro en el origen, quedaría de esta forma, miren. X cuadrado dividido a cuadrado más y cuadrado dividido a cuadrado menos z cuadrado dividido c cuadrado igual 0. Vean que la diferencia es que es igual a 0. Es la misma fórmula del hiperboloide de una hoja, pero no es igual a 1, sino que es igual a 0. Esa es la señal evidente de que se trata de un cono, en este caso circular recto. ¿Por qué circular recto? Porque los dos términos cuadráticos positivos tienen el mismo coeficiente, a cuadrado, a cuadrado. Ahora, si fueran diferentes, como en este caso, x cuadrado dividido a cuadrado más y cuadrado dividido b cuadrado menos z cuadrado c cuadrado igual 0, no sería un cono circular, sino que sería un cono elíptico porque a y b, que son los coeficientes de los términos cuadráticos positivos, son diferentes. El eje del cono, que es el que pasa por el vértice, corresponde a la variable cuyo coeficiente es negativo. En este caso sería el eje z, como aquí, como está en el ejemplo, el eje z. Si ese vértice no estuviera en el centro, en el origen de coordenadas, si no tuviera unas coordenadas HKL, pues la ecuación sería de esta forma. X menos h al cuadrado dividido a cuadrado, más y menos k al cuadrado dividido b cuadrado, menos z menos l cuadrado dividido c cuadrado, igual 0. Aquí está la diferencia entre un hiperboloide de una hoja y un cono, que es igual a 0, no igual a 1.
ahí tendríamos entonces la presencia de un cono. Siempre son regladas, acuérdense que todas las superficies cónicas son regladas. Puede ser de revolución cuando es un cono circular recto, que los dos coeficientes de los términos cuadráticos positivos son iguales. Puede ser de revolución. ¿Cuáles son las trazas que se forman? Si los planos son horizontales, si lo atravieso con planos horizontales, se forman elipses. Si lo atravieso con planos verticales, se forman hipérbolas o un par de rectas, dependiendo por dónde pase el plano. Entonces aquí tenemos un ejercicio de la cátedra Blumenfeld. La siguiente expresión, 16x cuadrado menos 49y cuadrado más 25z cuadrado igual 0, representan el espacio. Ninguna de las opciones es correcta. Un hiperboloide de 2 hojas, un hiperboloide de 1 hoja, un cono circular recto o un cono elíptico de eje Y. Está. ¿Qué creen ustedes que es la respuesta? ¿Cuál de las 5 respuestas sería? ¿Sería un hiperboloide de 2 hojas, de 1 hoja, un cono circular recto o un cono elíptico de eje Y? A ver. Vean que hay dos términos cuadráticos positivos, hay uno negativo, es igual a 0. Vamos a colocar las fórmulas aquí para que las vean. Aquí está el hiperboloide de 2 hojas, aquí está el hiperboloide de 1 hoja. Este sería un cono circular recto de eje Y y este sería un cono elíptico de eje Y. ¿Cuál se parece más a la ecuación que tenemos en el ejercicio? El cono circular recto de GI. Ajá. Fíjate que en el cono circular, Lucas, Claro, hay tiene. dos coeficientes que son Sí, iguales, sí. ¿viste? Sí. Claro, pasa que ahí Y cómo aquí sabes el coeficiente, cómo sería. bueno, mira, yo puedo comparar directamente con los coeficientes, Lucas, mira. El coeficiente de x cuadrado es 16. El de y cuadrado es menos 49 y el de z cuadrado es 25. ¿Cuáles son mis coeficientes, mis términos cuadráticos positivos? X y z. ¿Son iguales los coeficientes? 16 y 25. Ah, claro. Son iguales. Claro. Claro, Vendría a ser parecido. yo podría transformar esto en una ecuación canónica, pero aquí lo puedo ver directamente en la ecuación. ¿Ves? Entonces, fíjate lo que yo, para explicarte cómo pasarlo a esta forma como aparecen aquí en los ejemplos. Divido el 16 lo paso como inverso, 1 sobre 16, el 49 lo paso como inverso y el 25 lo paso como inverso. Aquí sí puedo ver claramente que ninguno de los tres son iguales. Como uno es negativo y dos son positivos y es igual a 0, se trata de un cono, pero es un cono elíptico de eje Y porque no puede ser circular porque ninguno de los términos son iguales y es de eje Y porque el que está negativo es el Y cuadrado. Por lo tanto, es un cono elíptico de eje Y, es la opción E. Bueno, ahí estaría todo lo relacionado con las cuádricas. Sé que es bastante información, pero bueno, lo que hay que hacer es como que repasarlo, leerlo, hacer resúmenes. De todas maneras, mañana, en la clase de mañana, vamos a repasar los 3 primeros temas. Desde vectores, vamos a hacer un recorrido por vectores, recta, plano, repasamos cónicas y repasamos otra vez cuádricas. Para este contenido, que yo sé que es bastante denso, pues lo repasemos y consolidemos un poco esa teórica que yo sé que es bastante extensa. ¿Ok? Genial. Perdón, es que No, participé mucho, pero es como que haces la pregunta y estoy como que no sé, no estoy. tranquila, no hay problema. Pero mañana voy a intentar hacer ejercicios para traer dudas mañana. Ok, está bien. Ustedes pueden revisar los ejercicios que están en el Classroom, los pueden resolver. Si tienen alguna duda, me pueden preguntar por el WhatsApp. Yo les puedo responder en el momento que pueda. O mira, quiero ver este ejercicio en la próxima clase, o quiero que me expliques tal cosa. Bueno, yo lo voy viendo si te lo respondo por ahí o lo trabajamos en la clase. Lo importante es ir saldando esas dudas. Porque después vienen más. Lo que más me confunde por ahí son algunas operaciones que como que no entiendo cómo de un paso al otro. Okay. Y a veces eso me cuesta, o sea, como una propiedad,
como al cuadrado, que como el cuadrado del primero, más 2 veces el primero veces el segundo. Es como que siempre me olvido de eso, Ok. y siempre me jode. Como que tengo que repasar las operaciones, ¿no? Bueno, en el caso del cuadrado de una suma o una diferencia, yo te puedo decir otra manera de hacerlo si es más fácil para ti, y entonces por ahí, porque no tienes que hacerlo necesariamente con esa reglita, que esa reglita yo sé que molesta un poquito, ¿no? Del cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo, entonces te puedo explicar otra forma para que lo puedas hacer mejor. Claro, Sí. también lo del, ¿cómo se llama ese que hay que hacer en lo de ayer? Que es, Completación de cuadrado. ay, sí, ese también, Y eso lo tienes que practicar, Ana, porque de verdad sale mucho. claro. Entonces, bueno, vamos a practicarlo, vamos a verlo, mañana vamos a repasar y ahí vamos. Dale, ¿Ok? gracias. Bueno, que tengan feliz día, pues. Entonces nos vemos mañana, Dios mediante. Hasta mañana. Hasta mañana, Ana. Chao, Lucas. Chao, Gonzalo.